El apagón masivo sufrido en España el pasado 28 de abril puso de manifiesto la importancia de la red eléctrica para el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Casi todos los demás servicios esenciales de la sociedad, incluyendo el agua, las telecomunicaciones, la salud, el transporte y las finanzas, dependen de que la red eléctrica funcione con precisión, con seguridad y sin interrupciones. Pero esa red ya no está solo hecha de cables y torres. Es un ecosistema profundamente digital con miles de sensores, centro de control, comunicaciones, millones de eventos digitales al día. En Europa, la Agencia de Ciberseguridad alerta de que los intentos de ataque a infraestructuras críticas han aumentado más del 48% en los últimos 2 años y el eléctrico es uno de los sectores más vigilados. Proteger todo eso no es solo ciberseguridad, es proteger el funcionamiento, la economía y la vida cotidiana de un país entero. Hoy vamos a descubrir cómo se protege una infraestructura que nunca puede detenerse. Bienvenidos a Todo Controlado, un podcast de ESET para proteger el valor extraordinario de nuestra vida digital. Hola a todos, soy Mónica Carrillo y esto es Todo Controlado de ESET, el podcast donde hablamos de ciberseguridad sin tecnicismos, sin alarmismos y con mucha energía. Hoy vamos a hablar de la ciberseguridad que sostiene un país, de esos sistemas que no vemos, pero sin los cuales nada funcionaría. La energía, la sanidad, las comunicaciones, la movilidad de millones de personas cada día. Y para ello tenemos con nosotros a alguien que sabe lo que significa trabajar en un entorno que no puede detenerse. Ha sido directora global de ciberseguridad del grupo Iberdrola, una de las empresas que gestiona infraestructuras críticas más importantes de España. En la actualidad es asesora estratégica en gestión de riesgos digitales y resiliencia y consejera independiente. Rosa Járiger, bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. Es un placer que vayas a compartir todo tu conocimiento y voy a empezar por eso. Tienes una trayectoria dilatadísima en el sector. ¿Cómo se hace para liderar la ciberseguridad en una empresa dedicada a la energía, a la electricidad? Bueno, pues acabé aquí un poco por casualidad, ¿no? Porque yo soy ingeniera industrial, empecé haciendo reingeniería de procesos industriales en centrales, pero también tuve acceso a lo que es las tecnologías de información y esto durante 10 años. Y estos 10 años en Iberdrola me dediqué a la gestión de riesgos, ¿no? Y en un momento dado la compañía quería abordar una importante transformación digital. Y imagínate, en una infraestructura tan crítica no se la podían jugar. Y en ese momento me encargaron montar el sistema de control y gestión de riesgos, ¿no? Que ponía un poco en valor mi conocimiento de los procesos y la tecnología de la empresa y la gestión de riesgos. Y la verdad es que para mí fue todo un honor, ¿no? Asumir ese reto de proteger una infraestructura tan crítica. Bueno, reto, imagino que también en lo personal. Me gustaría saber qué es lo que te atrajo de ese proyecto, ese gran desafío. Pues yo creo que una combinación de factores. Por una parte el reto, ¿no? Porque me encanta asumir nuevos retos, pero también porque imagínate la importancia que tiene para la transición energética, ¿no? Para ir hacia un modelo de cero emisiones, que era el objetivo de Iberdrola, necesitamos redes mucho más inteligentes, necesitamos una transformación digital que no puede jugarse el objetivo esencial de proporcionar este servicio que es esencial para la sociedad, ¿no? Y la verdad es que para mí fue un honor y todo un reto pensar en que podía contribuir a proteger una infraestructura tan crítica y un servicio tan esencial. Desde fuera nosotros pensamos en Iberdrola o en cualquier empresa estratégica del sector eléctrico y pensamos en subestaciones, en centros de control, pero me gustaría que nos precisaras un poco, que nos abrieras los ojos hacia el interior. ¿Cómo es una empresa eléctrica por dentro? Bueno, en realidad más que una empresa, fíjate, es todo un ecosistema, ¿no? Porque son diversas empresas, es un gigante ecosistema que combina grandes infraestructuras físicas con nuevas tecnologías digitales y que además tiene que estar operando 24/7 todos los días del año y en tiempo real. En tiempo real quiere decir que la electricidad que estamos consumiendo en este estudio ahora mismo se está generando ahora mismo en una central. Sí, que va a cambiar dentro de una hora y que no es igual, claro, en cada momento. En este segundo, si se para la central podemos tener una interrupción. Entonces tenemos por una parte esas centrales de generación, las térmicas, las hidráulicas o las renovables, que cada vez están más automatizadas y telemandadas, ¿no? Desde centros de control. La red eléctrica, que cada vez es más inteligente, tiene contadores inteligentes, es más flexible, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos los sistemas informáticos que tiene cualquier otra compañía. Y esto, imagínate, además en todos los países y todo interconectado, trabajando 24/7.
Claro, Rosa, entiendo que a medida que se va digitalizando todos los procesos y ese ecosistema cada vez es más complejo, también se amplía la superficie de ataque. Pues así es, absolutamente, porque hombre, la digitalización tiene unas ventajas innegables y no podemos vivir sin ella, pero cada vez que digitalizamos, metemos una nueva conexión, abrimos una puerta o una ventana por la que se nos pueden colar los atacantes. Y tenemos que protegerlas todas, pero es que todas no son igual de importantes. Lo más crítico en estos casos es identificar aquellas puertas de entrada a nuestros activos más críticos, aquello que no puede fallar, y en torno a eso es construir una especie de fortaleza digital. Hoy me gustaría hablar contigo de la vigilancia constante. ¿Cómo se hace para vigilar un sistema que no para, que está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año? Pues, no es sencillo, pero es fundamental, porque ten en cuenta que la vigilancia no solo nos permite detectar y responder rápidamente ante un ataque, sino identificar anomalías antes y poder prevenir ese ataque, ¿no? Y para ello contamos con distintos sistemas de monitorización, tanto en la red expuesta a Internet, es decir, lo que hacemos es tratar de ver lo mismo que ven nuestros atacantes para anticiparnos y cerrar esas puertas abiertas, pero también monitorización interna en los distintos entornos que tenemos. Los entornos informáticos, pero también los industriales, que son distintos, porque ahí hay menos exposición a Internet. Digamos que es como que hay menos riesgo desde fuera, pero si pasa algo es más grave. Y ahí tenemos que vigilar absolutamente cualquier anomalía y reaccionar rápidamente. Y no solo hablamos de sistemas que envían mensajes, hablamos de personas, de proveedores. Claro, ¿qué hacemos para prevenir y para mantener la seguridad en un sistema tan complejo y tan cambiante? Pues al final necesitamos sistemas que sean tan dinámicos como el entorno en el que nos movemos, ¿no? Pero estamos hablando de millones de señales y ahí, fíjate, la inteligencia artificial sí que nos está ayudando mucho a filtrar esos eventos y a detectarlos, pero sin perder de vista el criterio humano, ¿no? Es una combinación, porque mira, esto es como el correo electrónico, ¿no? No toda amenaza es un incidente ni todo es un ataque. Hay veces que recibimos spam, que es molesto, otras veces recibimos un correo malicioso y eso es una amenaza, pero si ya hemos hecho clic, eso ya es un incidente. Pues estos sistemas de inteligencia artificial unidos a ese criterio humano nos permiten diferenciar las señales. La vigilancia, entiendo que es esa mirada constante, pero ¿qué ocurre cuando ya sucede ese incidente y encima afecta a millones de personas? ¿Cómo hacemos ante esa situación? Bueno, yo creo que lo primero es retrotraernos un poco a ir a la preparación, porque en el momento del incidente ya no podemos empezar a improvisar y a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La preparación es fundamental y en ese sentido tenemos, por una parte, los planes de respuesta ante ciberataques, que es de lo que se suele hablar cuando hablamos de respuesta, ¿no? Esos planes en el ámbito más tecnológico, pero no lo podemos confundir con una cosa adicional que es fundamental tener, que son los planes de continuidad de negocio. No es lo mismo, porque una cosa es lo que los técnicos están haciendo para recuperar los sistemas de información y otra cosa es lo que el negocio hace durante, porque lo vimos en el apagón. ¿Te quedas sin electricidad y te quedas esperando a que recuperes la electricidad? No te puedes quedar de brazos cruzados. Tienes que tener un plan B, aunque sea analógico o manual, y esto es algo que tienen que tener en cuenta los negocios, no solo los de ciberseguridad. ¿Y cuál es el proceso de respuesta cuando ya tenemos este incidente real? Bueno, lo primero, mantener la calma, ¿no? Y aplicar los protocolos, que para eso están, porque si todo el mundo tiene claro su rol, lo que tiene que hacer, evitamos el caos. Los equipos técnicos, contener inmediatamente para evitar que se propague por toda la empresa. Verificar el alcance, ¿no? Y la magnitud del incidente, activar los comités de coordinación en los distintos entornos, avisar a las autoridades. Esto es importante. Primero porque hay obligaciones regulatorias, pero a lo mejor necesitamos apoyo o hay que proteger a otras infraestructuras críticas. Y, por supuesto, avisar a la alta dirección, no solo para que no se te caiga el pelo, sino porque tienen un rol fundamental en la gestión de esa crisis desde el punto de vista de comunicación. Hay que proteger el servicio esencial, pero hay que mantener informado al público y hay que defender también la reputación de la compañía. Preparando el programa hubo un concepto que me llamó la atención, que es el de fallar bien. ¿Cómo se puede fallar bien en una empresa tan sensible y tan estratégica como es una empresa dedicada a la electricidad? Pues precisamente anticipando ese fallo. Es lo que llamamos resiliencia desde el diseño. Es decir, todo sistema, por robusto que sea, al final tienes que diseñarlo asumiendo que va a fallar. Identificar esos fallos, ¿no? Los ingenieros los llamamos puntos de fallo simple, para evitar desde el propio diseño
que el sistema, cuando falle, no sea capaz de tener una alternativa o redundar, ¿no? A esto lo llamamos fallar de una manera prevista y de una manera controlada. Bien, fallar pero controlado. La ciberseguridad parece algo enorme, pero según vamos aprendiendo nos damos cuenta de que depende todo de pequeños gestos que van sumando. Sí, así es. Y yo te diría, fíjate, que el más importante de todos es normalizar la duda. Cualquiera de nosotros, ante cualquier cosa sospechosa o rara, lo primero que tenemos que hacer es dudar, no directamente hacer clic, como decíamos, ¿no? Pero sobre todo avisar al equipo de seguridad. Hemos comentado el tema de la monitorización que tenemos, pero cada uno de nuestros empleados son un punto de monitorización también importante. Y yo creo que ahí es donde vemos la importancia que tiene la cultura de ciberseguridad en las empresas, no solo a nivel individual de cada usuario, ¿no? Sino también los propios directivos. Yo creo que ya no puede haber un ingeniero, un abogado o un financiero que te diga, no, yo de esto de ciberseguridad no entiendo. No, a ver, no tienes que entender de la parte más técnica, que para eso están los especialistas, pero sí comprender que si estás digitalizando tus procesos, estás introduciendo unos riesgos, hay que entenderlos y hay que ver qué puedes hacer tú para evitarlos y sobre todo qué vas a hacer cuando tengamos el incidente desde tu ámbito de responsabilidad. Siempre en el podcast planteamos que para que nos ayudéis con una ciberpalabra, tú ya la has mencionado, pero me gustaría que la definieras, resiliencia operativa. Bueno, la resiliencia operativa, a ver, yo te diría que es la capacidad que tiene una organización de hacer frente a cualquier tipo de incidente disruptivo, protegiendo durante, no solo después, ¿no? Sino durante ese incidente, aquello que es más crítico, que es esencial. Y se basa precisamente en eso, en asumir que tenemos que incluir el fallo desde el diseño en la construcción de nuestros sistemas. Wow, una última cosa te voy a pedir. Un titular que resuma y que defina el capítulo de hoy. Bueno, mira, yo te diría que lo más importante para mí es que entendamos que la ciberseguridad no es más que la seguridad de toda la vida, lo que hemos hecho toda la vida, pero en un entorno crecientemente digital. Y que, por lo tanto, en lugar de inventar la rueda, evidentemente necesitamos capacidades técnicas nuevas, ¿no? Pero que pongamos en valor todos los protocolos que ya tenemos de continuidad de negocio, de gestión de crisis y simplemente metamos esa componente de riesgo digital para actualizarlos, porque la verdadera resiliencia se consigue integrando ambos mundos. Adaptar los nuevos desafíos con el conocimiento que ya tenemos y la experiencia, claro. Sí, porque si te fijas, cuando me has preguntado cómo se gestiona un ataque, ¿no? En el fondo es exactamente igual que si fuese por una tormenta o la dana o un sabotaje, ¿no? Hacemos lo mismo, lo único que los equipos técnicos que intervienen son distintos, pero la continuidad de negocio y la gestión de crisis es exactamente la misma. El objetivo tiene que ser el mismo y es el mantenimiento del servicio, claro. Eso es el objetivo último, porque no estamos con la ciberseguridad protegiendo los sistemas, sino, como decías tú al principio, estamos protegiendo todo un ecosistema, una auténtica red neuronal del país que está transmitiendo permanentemente señales eléctricas, digitales y afecta a toda la sociedad. Claro, totalmente. Lo vimos en el apagón perfectamente. Ha sido un auténtico placer, Rosa, compartir sabiduría y experiencia contigo y con todos nuestros oyentes. Pues un gusto para mí, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo Todo Controlado, una producción de SET. Felices clics.